Tiempo de tertulia en a buenas horas y saludamos ya para charlar de la actualidad a Raquel Castro. Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias por invitarme. Encantado de saludarte y también a Paco Trujillo. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Buenos días, una vez más, pues aquí tremendamente satisfecho de poder estar y compartir contigo un ratito, ¿no? Y con Raquel. Bueno, Raquel, no te fíes demasiado porque Paco empieza así suave, pero luego ya a la hora de lanzarse se lanza, ¿eh? Paco, yo tengo que avisar a la gente, ¿eh? Que luego... No. Hay que decir que siempre todo desde el tono moderado y bueno, siempre lo bueno que se caracterizan estas tertulias, por lo menos lo bueno que tienes es que siempre puede haber discrepancias, pero nunca se eleva el tono en demasía, con lo cual vamos a tener una buena charla. Bueno, si les parece empezamos por algunos de los temas importantes. Yo creo que uno de ellos, que ha quedado un poco en un segundo plano y lo vamos a pasar muy por encima, es una de esas notas donde veíamos que Canarias, en este caso Raquel, es la región donde la incidencia del COVID sigue siendo más alta y es la cuarta con nuevos casos. Claro, los casos ahora se miden solo en personas mayores de 60 años, si no me equivoco, pero esto no ha pasado, no nos hemos olvidado. Eso sí, ahora ya nuestra vida parece que ha quedado muy alejada del COVID. Desde tu punto de vista, ¿tenemos todavía que mantener un poquito de precaución al respecto? Sí, totalmente. De hecho, lo que ha pasado, digamos, es que ya no es tendencia, ¿no? Hmm. Desde mi punto de vista, más a nivel personal, tiene que haber una concienciación de la población, especialmente de la población más joven. Ya no de la vulnerable, como comentas, que son las que sufren el COVID, que ellos sí son conscientes de que tienen que tener cuidado porque son trasplantados, inmunosuprimidos, personas mayores, personas que son conscientes de que el COVID les puede afectar y de forma muy grave. El problema está en gente de más de mi edad, en sus nietos, hijos, amigos de amigos, esa gente que nos creemos invencibles cuando tenemos el COVID, que nos pasa como una gripe y sin embargo lo transmitimos a todas estas personas que les acaba matando y eso es una realidad en muchos casos. Paco. Bueno, yo afortunadamente he pasado de puntillas sobre este tema y me siento, la verdad que bien. Estoy de acuerdo con Raquel, es decir, el COVID al final se ha convertido, recordamos la gripe A, la gripe aviar, la gripe, en definitiva se ha convertido en Mm. una gripe, se va convirtiendo en una gripe, porque cada año mueren infinidad de personas que tienen afecciones por otros lados y que mueren de una gripe natural, ¿no? Que se les complica y fallecen. Hombre, el caso del COVID, pues es mucho más dañina, ¿no? Pero también lo fue en aquel momento la gripe aviar, o lo fue la gripe porcina, o la gripe, en definitiva, infinidad de gripes que han venido descubriéndose a medida del tiempo. Yo más bien pienso de que la precaución la debe tomar uno si es de alto riesgo, ¿no? Es decir, la precaución es uno y la mascarilla ha sido una fórmula de que convivir con ella, ¿no? Convivir con ella, ya entramos a la farmacia sin la mascarilla y bueno, todo esto nos va a ir significando a todos nosotros que nos tenemos que ir acostumbrando y conviviendo, igual que hemos convivido con las anteriores, pero aquellos que sí es verdad que son de alto riesgo, pues deben tener, y los que lo tienen deben de protegerse para no contagiar a los demás. Eso sí Claro. es una precaución previa, ¿no? Eso, pero eso cae sobre la responsabilidad de los demás, ¿no? Sí, incluso cuando a lo mejor tengas un catarro, oye, llevas tu mascarilla, no porque a lo mejor se te pueda agravar el catarro, sino para no contagiárselo a otros, ¿no? Que ya que no Exacto. se nos ve tan raro, ¿no? Con la mascarilla en ese momento en el que ya nos acostumbramos, pues podemos utilizarla, ¿no? Como hacen los orientales de toda la vida que lo hacen por la polución entre la que viven o por respeto a otros también, ¿no? Que, bueno, también hay que decir que por lo general no solemos respetar mucho al de al lado, ¿no? Por norma, ¿no? Por Mal norma. hecho, ¿no? Sí. Mal hecho. Yo creo que ya Somos forma muy parte, egoístas, sí. no, no, forma parte de la educación, es decir, la educación se da y se debe hacer velar por ella, ¿no? Porque cuando y lo puedes ver, el otro día iba en la guagua Sí. y cogí la guagua porque tenía por casualidad, ¿no? Porque no soy usuario habitual, ¿no? Y la cogí y me di cuenta de un detalle, ¿no? Había una señora sentada en la silla de los discapacitados, es decir, en la silla de que van en esa guagua.
y llegó una señora que tenía venía con un bastón y tal, y no se levantó, ¿no? Hubo que decirle, oiga, mire que ese asiento está reservado. Claro. Cuando nosotros, cuando éramos pequeños, nos inventaron que había que ayudar a los mayores, cederle los asientos a las personas mayores, es una serie de valores que, bueno, que yo creo que se daban en los colegios y ya no se dan, porque si se dieran esa parte de urbanidad, Urbanidad, pues efectivamente, sí. igual, Sí. sí, sí, se Era la llamaba aquello, asignatura, sí, 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 exacto. urbanidad, pero bueno, yo creo que igual mejoraríamos, ¿no? Pero bueno, pero es lo que nos toca, no nos toca, no, ahora nos dan un empujón. Sí, sí, exacto. Ahora en el empujón encima te miran mal. O sea, oye, a ver. No, no te Sí. dan el empujón porque no es que vengo mirando el móvil, no es que vengo Exacto. mirando el móvil. Paco, lo que me llama la Hombre, yo, atención. yo no Sí, llegué ahora Raquel. a, Sí, a Raquel. esa asignatura de Mm. urbanidad, No, yo tampoco, ¿eh? pero, pero sí es cierto que totalmente de acuerdo. De Sí. hecho, los niños pequeños son el mejor ejemplo, que en el colegio con el COVID los educaron en que era, no, para ellos fue totalmente normal, porque era Mm. como un aprendizaje más. Y uno ve por la calle incluso que muchas veces son los niños pequeños que le dicen a sus padres, papá, la mascarilla, o papá, no toques eso, ¿no? Y al final tenemos que aprender de ellos que lo han tomado como algo totalmente normal Mm. y a la gente le cuesta mucho digamos, cambiar lo que ya tienen establecido, ¿no? Y, por ejemplo, que acabas de comentar de los orientales, ellos lo tienen, es su educación, es su Claro. cultura, lo tienen aprendido, que si tienes una gripe, pues ponte una mascarilla y nadie te va a mirar mal por ello. Mm. Aquí Efectivamente. la cosa cambia. Aquí la cosa cambia. A mí me llama la atención, Paco, que hayas dicho que no eres usuario de guaguas cuando fuiste consejero de transporte. Aquí hay algo que no cuadra, ¿eh? Tenías que haber Y cogido no, más la no, guagua. lo puedes decir con absoluta tranquilidad. Y mira que fue una consejería, fue un periodo de trabajo Sí. bastante innovador, ¿no? Porque Mm. ahí fui donde sacamos el bono, ese bono útil que era Mm. para el bono que es presidente canario, Ajá. el bono para las personas mayores de 65 años, y que se llamaba el bono oro y el bono joven, es decir, de aquellos bonos que pusimos en marcha, que se podían intercambiar por un precio módico, podías ir y venir todas las veces que quisieras durante el mes, Mm. con unos precios módicos, ¿no? Y eso ocurrió en ese tema. Pero bueno, mi circunstancia es que vivo en el extrarradio Ah, vale, total, vale. no Vale. tengo servicio, no servicio, pero cuando estoy en la ciudad y me tengo que mover y prefiero caminando, pero cuando ya la caminata es más larga o no Mm. tengo tiempo, pues suelo coger la guagua, pero muy puntualmente, Vale, ¿no? bueno. También habría quedado mal, ¿no? Como consejero de transportes ponerte una guagua en el extra radio porque no llegaban, ¿no? Habría sido un poquito raro y se habría visto Horrible, mal. horrible, horrible. Bueno, vamos a hablar de temas más serios porque veíamos cómo en estos días Coalición Canaria no se ha quejado de que las medidas anticrisis del gobierno de Pedro Sánchez hayan dejado fuera a Canarias. Raquel, desde tu punto de vista, ¿dejan fuera a Canarias? ¿Crees que las medidas no son acorde al archipiélago? Es cierto que incluso creo que Clavijo no rectificó, sino aclaró con lo que se refería a dejar fuera a Canarias. Es cierto que todas las medidas generales, de hecho, Coalición Canaria ha estado de acuerdo en algunas políticas que ha desarrollado el PSOE, como por ejemplo la de forma general, que sí que nombraba eh, todo el tema de La Palma, por ejemplo, Ujú. de la ampliación de los ERTE, me refiero, la prórroga de suspensión de los desahucios, el derecho a la conciliación, la prórroga y la prohibición del despido. Todos esos, por supuesto, de carácter general van a afectar a toda España, pero sí es cierto que a nivel económico de las familias con el IVA, pues sí es cierto que ahí a Canarias se le deja un poco de lado, porque aunque nosotros sí que tengamos el INGIC en cero en los productos de primera necesidad o de la cesta de la compra, mm, Canarias, la inflación en alimentos y bebidas está en su máximo histórico en 20 Ujú. años, por otras causas, por supuesto, pero hay herramientas que podrían aliviar fiscalmente a las familias del resto de territorios que no se aplica en Canarias, como por ejemplo la actualización de los costes tipo al transporte de mercancías que lleva 7 meses de retraso. Ujú. En ese sentido, es verdad que el IVA no va a afectar a los canarios, entonces las familias canarias no tienen ese recurso, digamos, para poder llevar esta crisis, ¿no? Paco. Bueno, ya empezamos, por el inicio, tuvimos una legislatura, porque yo soy, como el nacionalismo sobrevive en todas partes del mundo y donde del tema para ir contra algo.
Si nunca ha aparecido un nacionalismo solidario, nunca he visto un nacionalismo que tenga este. Por lo tanto, tenemos que empezar a acostumbrarnos y otra vez volvemos, porque esto ya, los que llevamos mucho tiempo aquí en política en Canarias y después de los últimos 26 años de gobierno de coalición canaria, es permanentemente el estar bombardeando y todas las culpas las tiene Madrid y todo lo tiene Madrid y todo este tema. Mire, las soluciones que tiene Canarias son muy importantes en ese aspecto. Hay cosas bueno, que ahora tienen la oportunidad de corregirlo, como acaba de decir Raquel, pues que pongan, bajen impuestos en el tema de mercancías para abaratar el coste, y eso al final siempre, ¿quién le hace el seguimiento a eso? Porque mira que se han tomado medidas, el REA, ¿vale? El REA, el REF, el TIPA. Hay infinidad de medidas que afectan al consumo directamente desde Canarias, en mejora con respecto al resto del Estado español. Infinidad de medidas que se tienen aquí, que se toman aquí, que son para aquí. ¿Y quién controla después esto? Estamos hablando también, por ejemplo, del 75%, ¿no? No olvidemos de todas estas cosas, del 75%. ¿Quién controla el que las grandes compañías aéreas no están alterando los precios para no tener en cuenta? Ese es el problema. La base fundamental está en el control. Y eso es lo que me quedo. Y lo demás tenemos que ir acostumbrándonos. Y eso es de modo operandi histórico de cualquier nacionalismo, del catalán, del vasco y tal. De eso es un tema que forma parte de su ADN, ¿no? Raquel, supongo que tendrás algo que decir. No, coincido con que el nacionalismo obviamente va a mirar para sí, porque que de eso se trata, ¿no? Está en nuestra sangre, como dice él. Es decir, eh, el nacionalismo va a defender Canarias y es cierto que hay medidas que se toman para los canarios porque se deben tomar. Es decir, si buscamos la igualdad respecto al resto de territorio español, tenemos que ser conscientes de que somos especiales y esas especificaciones que tiene Canarias hay que subsanarlas. Sí que es verdad que hay medidas que se toman para Canarias, pero que no que generan una ventaja para los canarios, generan una igualdad respecto al resto de España. Es decir, que un canario tenga que ir a Madrid por 175 euros en junio, por ejemplo, y no pague 500 y algo, no es una ventaja para los canarios. Es que los canarios no tienen la posibilidad de ir a Madrid en un tren. Entonces, el hablar de que hay muchas medidas para Canarias, desde mi punto de vista ya a nivel personal, es que son necesarias, es decir, son indiscutibles. Otra cosa es que tú le pongas a los canarios, pues no sé, una barbaridad, ¿no? Que el resto de España no puede acceder ni aun con sus ventajas que ya tienen por territorio, digamos, peninsular. Entonces, es cierto que sí que se han tomado medidas y como las que mencioné antes, que son más a nivel general, pero nunca vamos a olvidar de que los canarios somos especiales. ¿Y quién controla que, digamos, a nivel nacional se cumpla? Pues los propios canarios. Por eso creemos necesario los partidos nacionalistas que defiendan a Canarias. Y desde luego coincido con Paco que debe existir una regulación. Debe existir una regulación para las aerolíneas y todo ese, por ejemplo, en ese entramado. Es cierto que debe existir una regulación para controlar todas esas medidas. Ante esto, Mira, a ver, bueno, más canario que yo no hay nadie. Lo digo para que lo sepan. Mi cuota de canariedad la tengo al máximo. Me explico un poco el tema. Y defensa de mi territorio no lo va a hacer nadie mejor que yo, en la parte que a mí me corresponde. Por lo tanto, mucho respeto, mucho el tema, pero lesiones de canariedad y de que uno defiende Canarias más que otro, no, porque cada uno lo defiende a su manera y a su forma. En los dos últimos 4 años ha habido una relación sin ningún tipo de escándalo, sin ningún tema de se han resuelto temas históricos con el gobierno del Estado español, desde el diálogo, sin la confrontación, sin la bronca permanente y sin tener que estar abanderando absolutamente ningún criterio de mayor o menor calidad. Por lo tanto, y de esto estoy hablando, por ejemplo, los 500 millones que ha venido el último gobierno, los últimos gobiernos dándole tumbo y tal, se resolvieron lo de carretera y bueno, y aquí pasa el cielo gloria y vamos a seguir avanzando y seguiremos avanzando. El esfuerzo que se ha hecho con La Palma solidario en todo este momento, desde todos los puntos de España y en especial del propio gobierno del Estado español y el propio gobierno. Mire, eso es indiscutible, por lo tanto yo creo que debemos hablar del mejorar todo lo mejorable desde el diálogo, desde el tema, porque ahora mismo
estaremos con como estamos, hay un gobierno socialista y es lo que hay, pero dentro de nada no sabemos con quién, si van a ser sus propios socios los que van a gobernar, a ver cómo lo van a resolver, porque es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado, porque ya Eh, hemos tenido experiencias anteriores en gobiernos de igual homólogo y no les ha ido muy bien. bueno, sea como fuere, bueno, y de fondo escucharán seguramente algunos golpes porque parece que han empezado una obra que yo no esperaba que empezara y que por aquí cerca tiene que No, haber, no se que escucha, ¿eh? No no, se no se escucha. escucha, pues te lo No, agradezco no, porque la no. No, verdad no, no. es como si me los estuvieran dando en la cabeza ahora mismo porque son tremendos. Bueno, conectamos ya con el 23J porque llega la campaña electoral esta misma semana y también por parte de Coalición Canaria y los partidos nacionalistas han dicho que tanto senadores como pues en el Congreso diputados y diputadas siempre atienden a esa disciplina de voto y no atienden los intereses de Canarias. Raquel, explícalo y también escuchamos la opinión de Paco. Hombre, yo no entiendo por qué Paco se siente ofendido. Yo creo que en ningún momento he hecho alusión ni a su persona No, no, ofendido. personalmente, ni a, digamos, Paco se ofende un poquito con la boca pequeña. No te preocupes, Raquel, que no es tanto. Bueno, no Yo era mi me intención, pero en este ofendí caso. intencionadamente porque tengo la oportunidad siempre de decirlo, ¿no? De canario, español, ciudadano europeo y ciudadano del mundo, siempre lo digo. Ya lo voy conociendo ya, entonces. Sí, está claro y nosotros siempre vamos, cada partido va a defender lo suyo, ¿no? Y por supuesto Paco va a defender lo suyo, yo voy a defender lo mío. Y yo es cierto que Paco tiene razón, ahora mismo está el PSOE, probablemente ahora en el gobierno de Canarias va a estar PP y Coalición Canaria, pero a nivel estatal la cosa cambia, ¿no? Es decir, es cierto que nosotros, por ejemplo, sí que siempre hemos sido fieles a que no vamos a pactar con ningún extremo, ni a apoyar un gobierno que pacte con extremos y lo seguimos manteniendo, es decir, nosotros consideramos que somos un partido de centro y vamos a estar a favor de todas aquellas medidas, sean del PSOE o sean del PP, que vayan a favorecer a los canarios, ¿no? Entonces, sí es cierto que va a haber una investidura un poco complicada, sobre todo por las últimas elecciones a nivel autonómico que han sido, digamos, cuanto menos inesperadas para, creo, todos los partidos y que creemos que ha afectado mucho también a los partidos pequeños, ¿no? No tanto al PSOE-PP, sino a más aquellos partidos canarios bueno, que luchaban un poco por estar ahí, ¿no? En el gobierno. A nivel estatal, como digo, cambia la cosa porque además la ciudadanía, hay muchas personas, sobre todo jóvenes, que no entienden que se pueda votar a los partidos canarios en unas elecciones estatales, ¿no? Que todavía, bueno, Ana ahora me comentaba el otro día una anécdota que le había pasado en las calles, que una señora la había parado y le había dicho, a mí me gusta mucho tú como política, pero voté al PSOE. Y ella le dijo, ¿por qué? ¿Por qué? Si te gusta tanto yo, y porque no sabía, no conocía a la señora que se podía votar a un partido canario en las elecciones nacionales, ¿no? Y al final es un poco educar a la ciudadanía de que se puede votar por una representación, que no necesariamente tienes que votar por un partido que vaya a formar parte ¿no? O que tenga todas las de ganar, porque está claro que ni Coalición Canarias, ni Nueva Canarias, Unidas por Canarias, o todos los que estamos ahora en el Pacto por Canarias, eh, van a salir elegidos como gobierno a nivel nacional. Paco, Paco, no te escuchamos. No sé si tienes el micrófono No, cerrado. mute. Sí, lo tienes muteado. Ya está, perdón, Ah. perdón. Es que, no sé, a veces sabes que se acopla y por eso siempre lo pongo en silencio. Digo que, muy bien, es decir, yo los proyectos, cada uno defiende el proyecto político que cree conveniente. Y yo espero que no nos tengamos que tragar las palabras, ¿no? Ya no tengamos que tragar las palabras y nos creemos una crisis en muchos sitios del país, también en Canarias. Es decir, los pactos con el Partido Popular obligan a una serie de obligaciones que también vamos a ver sí o no, sí, porque no va a ser que se beneficien en Canarias y si se les necesita en Madrid, pues tengan que no. Y que si se les necesita en Madrid van a tener un amigo, ¿vale? Porque no hay ni una encuesta que le dé mayoría absoluta, ¿vale? Por lo tanto, van a Mm. necesitar un amigo, el cual Raquel ahora mismo está renunciando de él. No vaya a ser que le pase igual que la presidenta de Extremadura, ¿no? Que se ha tenido que comer íntegramente todo su argumentario, ¿no?
Y no es que no diga nada. Yo siempre soy muy respetuoso y con el tema de los pactos soy muy prudente, muy prudente. Y en el tema de la disciplina, ¿no? La disciplina, cuando estás en un proyecto político y si lo estás en Canarias, para Canarias y solo para Canarias, tienes disciplina dentro de tu propio partido. Cuando lo tienes para un Estado español, tienes disciplina para el Estado. Y cuando estás en Europa, tienes disciplina en el planteamiento que te pongas, seas conservador o seas progresista. Tienes que tener disciplina, porque esta es la disciplina, ustedes lo ven como una cosa de mala y es buena. Si la disciplina va en un proyecto político y en democracia, se necesitan mayoría y ahí se buscan con disciplina. Yo sé que ustedes no quieren comprometerse con el tema de la disciplina de voto y de hecho que van, eso ha excluido a Nueva Canaria en el proyecto este del paturriño que habéis hecho, que se ha hecho en Coalición Canaria, para presentarse a las elecciones del día 23 y uno de los partidos que no se quería, que cree en la disciplina de voto y en los compromisos, pues se ha aislado precisamente por eso, ¿no? Eso podría ser otro tema completamente Sí. distinto a discutir, que no creo que entre en el caso, pero no Sí, no, era ni el fin pero que del pacto ni... la primera parte del argumento que pusiste fue que Canarias no se disciplina con los partidos nacionales, ¿no? Por eso te lo he rebatido, ¿no? Para ver un poco el tema. Las disciplinas las tienen todos los partidos políticos en el ámbito donde se mueven. Si no, eso es una caja de grillos. Y eso no es democracia, eso es anarquía, ¿no? Entonces yo creo que el tema es que la disciplina no es mala, la disciplina hay que llevarla, ¿no? En todos No, los por órdenes. supuesto, por supuesto. Quizá no fue la forma correcta de expresarme. Quería más expresarlo en el sentido de que los canarios no conocen que, digamos, se puede votar a un partido nacionalista canario para estar en el Estado. Por supuesto, una vez estés ya en el Congreso de los Diputados, ya ahí vas a tener que rebatir todas las propuestas a nivel nacional, obviamente, ¿no? Pero es cierto que muchos canarios no saben que existe una representatividad canaria, digamos, en el Congreso de los Diputados. Bueno, como no Raquel, que... Paco, no... vamos a cuidar un A, poco el tema porque yo a ver, no Paco, que pongo, nos quedan 2 minutos. Resumen muy bueno, rápidamente. nada A más, yo ver. lo único que digo es que no pongamos en tela de juicio el conocimiento y la voluntad del voto de los canarios. El voto de los canarios ha sido siempre como el de todas las partes del mundo y lo que hemos evolucionado en estos cerca de 50 años de democracia es que cada cual participa. Y últimas elecciones, el que quiera hacer un análisis, que lo haga. Bueno, lo que sí está claro es que hay que hacer mucha pedagogía también, ¿no? De explicar también cómo se vota el Senado, ¿no? Hoy lo hablamos también Exacto. con una candidata, esta semana también lo intentaremos hacer y siempre por lo menos la labor de este programa o de quien habla es explicar un poco también que hay veces que los partidos se olvidan y se me va a caer la casa encima porque la oficina encima porque estoy escuchando aquí por todos lados que me están tumbando el edificio, pero bueno. Tenemos que terminar. Como decíamos, la campaña empieza el próximo jueves. Raquel, muy rápidamente, acto de campaña, ¿vas a ir a algún lado? ¿Vas a estar presente en algún inicio de esta campaña? Sí, sí, esperamos que sí. De hecho, ha sido todo tan rápido, ¿no? Digamos que ninguno lo esperaba, que hemos aprovechado, creemos que la mejor opción es aprovechar el empuje que ya nos dio la campaña anterior, ¿no? Y equipos como, por ejemplo, los de María Fernández van a estar muy, muy presentes a poder ser en todos lados. Lo que pasa es que no podemos dividirnos, entonces, digamos, formamos equipos, ¿no? Y por supuesto vamos a intentar estar lo más cerca de la gente y en todas las radios, televisiones, comunicaciones que podamos. Paco, y en tu caso ya como decías que estás en retirada, no sé si te vas a sumar a algún proyectito. Yo no me voy a retirar nunca, yo no estoy retirado, a mí me retiran, ¿no? Pero no, yo no, nada más como decía el otro, muero con la mano apretando, ¿no? Pero no hay ningún problema, es decir, yo estoy en campaña desde que empieza una legislatura hasta que termina la otra, es decir, en política no puedes dejar nunca de estar atendiendo a la ciudadanía para que luego sea recíproco el trabajo y recoger ese fruto de ese trabajo, no es puntual, es un trabajo que se viene sumando y a eso estamos muy acostumbrados los que ya llevamos bastante tiempo en política, ¿no? Bueno, pues gracias a los dos tenemos que terminar. Raquel, supongo que la experiencia no ha sido del todo mala, ¿no? Para ser la primera, ¿verdad? No, 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 no. Me encantará hablar más veces con Paco, la verdad. Bueno, pues Ha fichada sido un queda. Mira, placer. si estás cerca de María, le das recuerdos míos, ¿eh?
Sí, por supuesto. Sí, sí, que con María Fuimos Paco... tertulianos con Sí. José Luis mucho tiempo. Sí, sí, que con María Paco tenía sus tiras y aflojas, pero siempre, como decíamos, pues bueno, dentro de los límites de la legalidad Sí, al tertuliana. final somos nosotros los que tenemos que dar ejemplos de sí mismo también a veces. Efectivamente. Bueno, pues Raquel Castro y Paco Trujillo, gracias a los dos por este ratito. Cuídense mucho y hasta dentro de poco, aquí en A Buenas Horas. Un placer. Buenas tardes. Venga, Hasta luego. gracias. Bueno, hasta luego, buenos días.